Primero comenzaré diciendo un poco qué tipo de exposiciones encontramos. Cuando hacemos una exposición, casi siempre son de tipo temporal, son exposiciones que tienen una duración normal u ordinaria, por decirlo así, de unos 3 o 4 meses. Se presentan en un recinto y participan uno o varios prestadores. Luego tenemos otra categoría que suelen ser magnas exposiciones. Las magnas exposiciones casi siempre se realizan en museos de carácter nacional. Son magnas exposiciones porque son exposiciones que traen acervos de otros museos nacionales y, dada la importancia del tema, tienen esa categoría de magna exposición. Por ponerles un ejemplo, ¿se acuerdan la exposición de Faraón, el culto al sol? En el Museo Nacional de Antropología fue una magna exposición, ¿no? Fue la primera exposición egipcia que se presentó con un rotundo éxito en la Ciudad de México. Yo colaboré en la gestión de esa exposición y venían todos los patrimonios de museos alemanes porque, aunque es un tema que tocaremos más adelante, correspondía a una reciprocidad que nosotros presentamos. Nosotros, yo hablo, y hago un paréntesis aquí, yo hablo como mexicano, mi acento me delata, yo soy español de nacimiento, mexicano por amor a este país. Yo llegué hace 21 años y me quedé en este país, me enamoré de México y me naturalicé mexicano. Entonces hablo como mexicano y les confieso que presentamos, retomando el tema de antes, la exposición de aztecas en Berlín. Al presentar esa exposición, el intercambio fue traernos una colección de los museos de Berlín. Se estaba haciendo en aquel entonces la isla de los museos y se negoció que viniera parte de las colecciones egipcias de los museos alemanes. Y fue una exposición que en 3 meses o 4 tuvimos más de 650.000 visitantes. Las colas duraban 7 horas. Y entraba dentro del ciclo de grandes civilizaciones. Fue un ciclo que lo creó el profesor Miguel Ángel Fernández, del cual yo he aprendido casi todo lo que sé de museos, y era una exposición y un ciclo dedicado a presentar en México esas culturas de otros países que, por distintos motivos de no poder viajar, de no poder pagarse un boleto de avión internacional, los mexicanos no teníamos oportunidad de ver, y se trajeron diferentes culturas, empezando por los guerreros de Siam. La primera vez que se trajeron los caballos de los guerreros, fue la primera vez que se exhibieron en el mundo los caballos de los guerreros de Siam, y vino Magna Grecia, vino España medieval, vinieron un montón de exposiciones, y la de Faraón, el culto al sol, era parte de ese ciclo de exposición. Volviendo a la introducción que les quiero hacer, nos queda una categoría importante de exposiciones que se llaman exposiciones con el alto patrocinio. Este tipo de exposiciones son grandes muestras temporales, casi todas conmemorativas o de intercambio entre uno o varios países, que cuentan con el alto patrocinio de la Jefatura del Estado. En este caso sería el alto patrocinio de la Presidencia de la República de México y la Presidencia de la República de otro país con el cual se gestiona esa exposición. De las que yo recuerde, de los 21 años que yo llevo en este país, hemos hecho con el alto patrocinio 2 exposiciones. Una fue España medieval, el legado de Occidente, que se presentó en el Museo de Antropología dentro del marco del ciclo de grandes civilizaciones, y tuvo el alto patrocinio del presidente Fox, que era el presidente constitucional de aquel entonces, y su majestad don Juan Carlos I, rey de España. Y la segunda, en las dos les quiero comentar que yo tuve el privilegio de participar en ellas. La segunda tuvo lugar aquí en Palacio Nacional, se llamó Tesoros de los Palacios Reales de España, una historia compartida. Se presentó en la Galería de Palacio Nacional y contó con el alto patrocinio de la presidencia del presidente Calderón y de también su majestad el rey Juan Carlos. Dentro de esas categorías, luego tenemos exposiciones que tienen diferentes duraciones, que no implica
que cambie la categoría, una exposición con alto patrocinio. El alto patrocinio, quiero hacerles un paréntesis, lo que quiere decir es que cuenta con el aval de la instancia mayor de un país. Nosotros elegimos al presidente de la República, es nuestro representante, es la persona a quien más se ha votado, todos los mexicanos, y es el representante del pueblo de México. Lo mismo pasa con el presidente de cualquier otro país. Y el tener esta dignidad, la exposición, quiere decir que cuenta con el aval de la más alta instancia del país, tanto que la ofrece como el que la exhibe. Y es complicado. Eso implica que tiene que haber, entre comillas, una excelencia en la exposición. No puede haber un error de fechas, no puede haber un error de catalogación de piezas, no puede haber un error absolutamente en nada, porque nuestro jefe supremo es el que lo está avalando. Y ello implica que a la hora de publicar el catálogo de la exposición, las dos primeras introducciones, y así figuran en los catálogos con el alto patrocinio, son del presidente de la República y del otro jefe de Estado del país con el cual se hace el proyecto. Como les decía, tenemos distintas duraciones que no implican ninguna categoría a la vez. Las exposiciones temporales suelen ser por unos 3 o 4 meses normalmente. Se suelen prorrogar hasta 6 meses. Es complicado. Prorrogar una exposición tiene que estar previsto, porque hay que prorrogar seguros, hay que prorrogar todos los documentos legales y administrativos que conlleva esa exposición. En algunos países, el caso de España, y acabo de estar recientemente, el año que entra es el año de Santa Teresa, por ejemplo, de Ávila. Se van a hacer muchas muestras temporales con motivo del año de Santa Teresa, igual que cuando aquí decimos el año de Benito Juárez o el año de, como es este año, del Premio Nobel, ¿no?, de literatura. Si contamos con esa apología, por así decirlo, el año de, cuando se hace un festejo, por ejemplo, en el caso español, sobre Santa Teresa, hay una cierta exención de impuestos a la hora de trabajar un proyecto. Es decir, hay exención de impuestos, hay una flexibilidad a la hora de obtener recursos, a la hora de conseguir recursos públicos, conseguir recursos privados, y el gobierno otorga una facilidad para la ejecución de los proyectos que se presenten con motivo de esa efeméride, de esa conmemoración. Las exposiciones, por lo tanto, para prorrogarlas, tiene que estar previsto. No se prorroga así, pues ya estamos a 15 días de cerrar y la vamos a mantener 3 meses más. Es imposible. Es imposible porque hay unos permisos de exportación, unos permisos aduanales, un montón de contratos legales, un montón de papeles, por así decirlo, administrativos, que son muy aburridos, pero hay que hacerlos, porque si no, no tienen la legalidad correspondiente, y eso no se prorroga así como el que prorroga, ¿qué les puedo decir?, una estancia en un hotel, no es tan fácil. Y entonces hay que tenerlo previsto. Y luego tenemos otra categoría de exposiciones que son categorías de gran duración, como fue el caso de la exposición que a mí me tocó coordinar aquí también en Palacio Nacional, México 200 años, la patria en construcción, que se presentó con motivo del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución. Fue una exposición que permaneció abierta al público casi un año, unos 10 meses. Esto implica que los préstamos son muy complicados, porque, como si ustedes en su casa prestan un cuadro que tienen en la casa sobre un sofá y lo van a prestar por 10 meses, van a tener el hueco 10 meses. Lo mismo pasa con un museo, que nos presta una obra, siempre en este tipo de exposiciones, como fue la del Bicentenario y el Centenario, grandes exposiciones, magnas exposiciones, buscas los mejores acervos de un museo, pero a un museo de provincia, que fue el caso de esa exposición, en la cual nos empeñamos, por lo menos fue nuestra intención, que participaran todas las entidades federativas de la República para que se sintieran incluidos dentro del gran proyecto expositivo. Si yo a un museo, por decirles algo, en Córdoba, Veracruz, le quito el cuadro más importante que tiene el museo por 10 meses, la gente cuando va a ese museo, la mayoría va a ver ese cuadro, ¿no? Es como si queremos
por ponerles un ejemplo hipotético, el calendario azteca, el calendario del sol, no se presta. No sale del país, no sale dentro del país. ¿Por qué? Porque es la pieza ancla, la pieza más importante de ese museo. Y la mayoría es el reclamo que tenemos para que haya más visitantes, sobre todo de provincias o extranjeros, al museo. Es lo mismo que en Madrid si quitamos las meninas de Velázquez, no se presta. Y en el Louvre, la Gioconda, no se presta, no salen del museo. Es un poco, comercialmente hablando, lo que les decía, las piezas ancla. Si nosotros vemos un centro comercial contemporáneo, donde hay comercio, normalmente hay una tienda o dos que son tiendas anclas. Son grandes tiendas departamentales, grandes marcas, que hacen que el público venga. Porque el público no viene por una marca chiquitita que tiene un local de 10x10, viene por una gran tienda. Lo mismo pasa con las obras de arte en los museos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar las piezas, no pedir algo que es imposible por un periodo muy prolongado. Luego tenemos colaboraciones. Hay distintos tipos de colaboraciones en también préstamos, por así decirlos, pero ya no para exposiciones temporales, sino para salas permanentes de un museo. Esto es complicado, no se hace mucho, es una cosa bastante novedosa, que yo creo que es importante que se haga. Y les digo porque cada día con la crisis global que tenemos a nivel mundial, es difícil reunir recursos para gestionar, dentro de este ciclo de conferencias, gestionar la realización de grandes exposiciones temporales. Cuesta mucho dinero. Traer patrimonios de otros países, de otras culturas, de otras civilizaciones, o los mismos de nuestro país, requiere mucho dinero, requiere un trabajo muy arduo de muchos años y de muchas personas. Entonces, a la hora de revisar los guiones permanentes de los museos, de repente hay huecos, hay lagunas en la historia que no se pueden completar con alguna pieza pues que no está al alcance, que no se pueden comprar, y entonces se recurre a un préstamo temporal en comodato, ya no por 3 meses, sino por una larga duración. Pueden llegar de 3 a 5 años. Esos préstamos se denominan alianzas, y esas alianzas lo que implican es que una institución, les voy a poner un caso un poco absurdo, pero una institución como el Museo Nacional de Antropología, que tiene muchísimas piezas aztecas, nos puede prestar una pieza azteca que tiene en bodega, que no se exhibe, que no rompe el guión permanente de sus salas, pero se las puede prestar a un museo regional, para que ese museo regional cuente esa parte de la historia que por sus acervos no tiene una pieza relacionada con el guión. Entonces son préstamos a largo plazo, en comodato, son préstamos que tienen una función muy importante porque complementan el guión permanente que tiene el museo y no están dentro de una exposición temporal que en 3 meses desaparece o en 6 meses se va. Es un préstamo a largo plazo, que es un poco el objetivo de mi plática y iremos adentrándonos en ella. Tenemos también diferencias según el número de prestadores que concurren a una exhibición temporal o a una muestra temporal. Hay exposiciones que se realizan con un único prestador. Les pongo el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda. A finales de 2 años, presentó una gran exposición sobre el acervo patrimonial de la Secretaría en la Galería del Palacio Nacional. Es una exposición que genera la propia institución, lo genera con sus propios acervos. Es una exposición, entre comillas, que no es muy cara, porque no hay que pagar tantos seguros, tantos correos, tantos comisarios, tanto empaque, tanto embalaje, suelen producirse en el mismo recinto donde están los acervos. Y es una exposición de bajo costo, con un buen impacto, porque tú das a conocer aquel patrimonio que no tienes exhibido, lo tienes guardado en bodega, bien resguardado, pero lo importante de las exposiciones, y uno de los grandes objetivos, es dar a conocer el patrimonio, para que la gente, los historiadores, los investigadores, el público en general, los niños,
contemplen esas obras y las puedan ver. Ya no es verlas en internet o no verlas físicamente, no verlas en un libro o en un catálogo, hay que verlas físicamente. Las obras son muy bonitas y fotografían muy bien, pero de la vista nace el amor, como de cualquier pieza, igual que cuando uno se va a comprar un suéter. Si tú lo ves en foto, chico, está bien, pero si tú vas a la tienda, ya ves la calidad, ya ves, ¿no? Lo mismo pasa con las obras de arte. Para investigar es importante ver la pieza físicamente. Y ese es uno de los grandes objetivos de las muestras y de las exposiciones y de los museos. Luego tenemos distintos tipos de préstamos. Dentro de los prestadores que concurren en una exposición temporal o en una exposición permanente, tenemos prestadores locales o regionales, ¿no? Cuando se prestan en un mismo estado, por así decirlo. Tenemos préstamos nacionales, cuando concurren solamente préstamos de la propia nación donde se realiza la exhibición, y préstamos internacionales, cuando concurren prestatarios o coleccionistas nacionales e internacionales. Todas estas tres categorías se pueden combinar, por así decirlo. Podemos presentar una exposición local en un municipio o en una entidad federativa que venga de otro país o que venga de otra entidad federativa de la República. O lo mismo, una exposición, por ejemplo, mayas, que está viajando por el mundo, igual que lo hizo Aztecas, que viene de distintos museos de la zona maya de la República Mexicana, se ha presentado en México, se ha presentado en Brasil, se está presentando en París y próximamente se presentará en Inglaterra. Entonces, son exposiciones que el ámbito de los prestadores es nacional y se muestra en una sede internacional, por así decirlo. Todas esas diferencias que podemos combinar, tanto nos sirven, como les digo, para las muestras temporales como para las muestras permanentes de un museo. Y tenemos distintos tipos de instituciones organizativas, por así decirlo. Tenemos instituciones públicas e instituciones privadas. Por lo general, siempre son instituciones de carácter público las que hacen las grandes exposiciones, las magnas exposiciones y las exposiciones con el alto patrocinio. Por lo general, y parte de su nombre viene ahí, son porque están organizados por el Estado. Pero también tenemos exposiciones que organiza un ayuntamiento, un municipio, a un nivel inferior, pero no quiere decir que sea inferior en calidad, porque las piezas pueden ser igual o mejores piezas que las que vienen de otro país. Llamo inferior porque es inferior en el sentido que la va a ver mucha menos gente. Es una exposición que se ubica a lo mejor en una sala de eventos de un ayuntamiento. El público, la convocatoria es menor a que si tú la haces en el Museo Nacional. No es un término peyorativo lo que yo estoy hablando, sino que es distintos niveles, por así decirlo, de formas de organizar y presentar una exposición. Las tenemos un poco municipales, por decirlo así, estatales o regionales o federales, y luego, estatales y luego federales o nacionales, que ya combinan todo el país, toda la federación. Y lo mismo, bueno, en ese ámbito, casi siempre, en México tenemos que las exposiciones federales o nacionales son organizadas por instituciones de carácter federal, sea Secretaría de Hacienda, sea INA, sea INBA, sea CONACULTA, ¿no? Cada una tiene un rango de participación según sea la institución y según sean las piezas de dónde vienen y de dónde hemos generado el guión y la base temática de ese proyecto. En el mismo sentido, tenemos diferencias en los tipos de prestadores privados. Tenemos dos categorías, por así decirlo, que son muy importantes. Los coleccionistas privados que no muestran al público abiertamente su colección, es decir, el coleccionista privado que tiene las piezas en su casa, en el salón de su casa, y que pues no las da a conocer. Ahora veremos por qué. Y coleccionistas privados que tienen una muestra abierta al público, ya sea con un museo
o como una exposición temporal en algún lugar. El caso que tenemos, por decirles algunos, el Franz Mayer, por ejemplo. Es una colección privada bajo un fideicomiso del Banco de México, pero es una colección privada. Y el coleccionista privado, a la hora de morir, dijo: quiero que esto lo vean todos los mexicanos. Y para eso dejó un dinero que se gestione el museo. Lo mismo pasó con la Casa de la Bola. Es una colección privada, el Museo Amparo. Hay muchos casos en México. Pero hay que distinguir muy bien lo que es la colección privada, que no tiene acceso el público ni los investigadores, y la colección privada que está abierta al público. Luego, dentro de esos préstamos privados, a la hora de hacer una petición para una exposición, los organizadores de la exposición siempre le decimos al prestador: ¿cómo quieres aparecer? ¿Con tu nombre? Muchos de ellos dicen: prefiero que no, que aparezca colección particular, es anónimo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en México nos pasa por seguridad, porque no les roben, porque no los secuestren, porque no piensen que tienen mucho dinero. Hay un montón de condicionantes que a lo mejor no pasa en Nueva York, o que no pasa en España, o que no pasa en Italia, o que es peor en otros países. Dígase Guatemala, dígase Colombia, República Dominicana. Hay muchas diferencias, ¿no? Y ni una es buena ni una es mala. Aquí no estamos para juzgar. Solo tenemos que respetar la opinión y lo que nos dice el prestador, porque es el dueño de la obra. Si él quiere que aparezca como anónimo, aparece como anónimo. Yo lo que considero que es muy importante es que un coleccionista privado preste algo que no está a la vista del público. Eso para mí es lo más importante, porque sirve para los historiadores, los investigadores, los restauradores, los conservadores, para un cúmulo de profesionistas que no tienen acceso a esa colección privada. No es que el coleccionista no les permita entrar, pero no conocen a alguien que se los presente, no conocen el medio o el vínculo de llegar a él. Y entonces, a mí se me hace muy importante, me estoy adelantando un poco, pero se me hace muy importante el poder llegar a esas colecciones privadas, porque el cuadro de Sor Juana del Castillo lo vemos aquí, lo vemos en cualquier recinto, ya lo conocemos. Es muy conocido, es muy público, ya se ha investigado por arriba y por abajo, por delante y por detrás. Hay que buscar colecciones y obras de arte que sean desconocidas, porque nosotros damos pie a que los investigadores vean otra parte de la historia que a lo mejor nos puede sorprender y puede cambiar el curso de muchos acontecimientos que hemos visto y que damos por hecho. Pero esas piezas remotas, recónditas, nos pueden enseñar muchas cosas sobre nuestra historia. Y es importante acercarse siempre, y yo, desde el sector privado, yo estudié, como bien dijo Estela, especialista en arte y antigüedades. Esa carrera es ser anticuario, que aquí no se estudia, y se estudia en muy pocos países. Yo les confieso que cuando la estudié, yo empecé Derecho, por obligación familiar. Después del primer año de Derecho les dije a mis padres: esto no me gusta nada, yo quiero trabajar y que me paguen por divertirme. Y a mí me divierte ser anticuario. Reacción de mis padres: ¿vas a estudiar para ser chacharero? Tenía toda la reacción, porque la tradición dice que ser chacharero es que tienes un puesto en la Lagunilla, que comercias, que eres trapicheo, que haces... No, perdón. Gracias, las colecciones que están en los museos han salido gracias al comercio del arte, y gracias a que ese comercio del arte ha hecho que un coleccionista pudiera acceder a esas piezas, y esas piezas fueran donadas a la nación o fueran compradas por la nación. El primero que descubre una pieza no es ni el historiador ni el investigador, es el chacharero, es el anticuario. Y el anticuario, si tiene buen ojo y les va bien económicamente, es porque se preparan. En México, por ejemplo, no existe esta carrera, pero los anticuarios serios, que no son muchos, la verdad, y yo también ejercí de anticuario en México, y por eso puedo hablar de ello, nos preparamos y estudiamos. Yo cuando llegué al país hace 21 o 22 años, yo no conocía nada de la cultura de México, ni de su historia ni de su arte.
Y a base de estudiar y de aprender, pues aprendí quién era Villalpando, quién era Correa, quién era Cabrera, quién era... Todos los pintores, todos los artistas. Y, por ejemplo, a mí me apasionan los muebles y empecé a investigar unos muebles que venían de Oaxaca, de un pueblo que, les confieso, desde la capital del estado hasta el pueblo se tardan 12 horas por terracería. Para llegar a ese punto, las piezas de ese pueblo, que se llama Villa Alta, están en el Metropolitan, en museos italianos, en museos del Louvre, en museos españoles. Y han salido de una población con menos de 2.000 habitantes. ¿Cómo han llegado a los confines del mundo? Entonces, la investigación primera de una obra de arte parte del comercio. Y el comercio está muy despreciado, se ven como comerciantes, hay dinero por medio, pero si no fuera así, pues es que no saldrían las obras de arte. Las tendría una familia desde que las manda a hacer, como si hoy mandamos a hacer un mueble, hasta 20 generaciones. Perdón, dentro de 20 generaciones ese mueble tendrá una importancia, por cómo se hizo, qué materiales, quién los hizo, por qué. Todo eso tiene que quedar recogido. Es la pequeña historia de la vida cotidiana que nos muestran los grandes museos. Las pinturas que vemos y las esculturas, las mal llamadas artes mayores, que vemos en cualquier museo, desde el Louvre al Munal, cualquiera, han estado en una casa privada. Todas. O han estado en la iglesia. Punto. Y de ahí salen las colecciones. Las primeras colecciones salen por jefes de gobiernos, jefes de Estado, monarcas, clero, un montón, estados o estamentos con dinero que encargaban esas obras. Lo mismo que hoy se manda a hacer una fotografía cuando te casas y mandas a un buen fotógrafo que te haga una fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía sustituye un retrato. El retrato era la forma de comunicar que tu hijo o tu hija se había casado a los demás. Eso no es de gratis. Esos vienen de los primeros retratos occidentales. Si ustedes piensan un poco en la historia, son los Fayum. Los Fayum son los retratos que aparecen en las tumbas grecorromanas, egipcias, y son los primeros retratos civiles que encontramos. ¿Por qué? Porque el muerto quería que alguien le diera la cara, así decirlo. ¿No? Es un poco vanidad. Nosotros ahora no tenemos esa cultura de mandarnos retratar, porque claro, no hay dinero que alcance tener un retratista que tú posando y 2 horas, 3 horas al día. Y tenemos, claro, y tenemos la fotografía. La fotografía nos ayuda a eso. Por ejemplo, y con la fotografía nosotros compartimos con familiares, amigos y demás que nuestra familia se casó con tal fulanito o con tal fulanita. Lo mismo pasa con los retratos funerarios. A mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a México la cultura de los retratos funerarios de niños muertos. Y aquí hicimos una exposición hace muchísimos años en el museo, en la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué se hacían tantos retratos funerarios? Desde la época medieval, desde el Renacimiento, cuando moría un príncipe o una princesa heredero a un trono y moría de niño, se pintaba el retrato y se mandaba a las distintas cortes para que supieran que esa línea sucesoria se había muerto, se había acabado y venía otra. Esa era la función del retrato. Lo mismo pasa con la fotografía de un niño muerto. Nosotros lo mandamos a los demás, primero por pena, por decirles que un miembro llegado a nuestra familia ha dejado de existir. Y luego viene la tradición de que es un angelito que cuida a la familia, ¿no? Pero tiene una función esa fotografía, ese retrato, esa obra de arte. Y eso se comercia. Cuando pasan 2 o 3 generaciones, llega alguien hereda y dice: ¿qué hace este niño muerto aquí? Lo vendo, lo regalo, ¿no? ¡Qué horror! Hay otra gente que le encanta. Y lo mismo pasa, que le puedo decir, con una cama, un mueble, una colcha, una escultura, una basinica, lo que sea. Nos puede parecer horroroso. Yo hay un ejemplo muy bonito que me encantaba, me salgo un poco del tema, pero regreso, que es: ¿qué pasaría dentro de 5.000 años si uno encuentra una tapa del excusado?
sin dar explicaciones. ¿Qué es? ¿Será un collar ceremonial? ¿Con una tapa? ¿Qué es? Nosotros tenemos que dejar testimonios de para qué se usaban las cosas y para qué servían. Y esa historia, si no la dejamos escrita, palpable y tal, se pierde. Y pues será un collar ceremonial, ¿no? Es un poco lo que nos pasa con los yugos, ¿no?, prehispánicos. Para jugar pelota, yo me lo planteé un poco que pesaba como para salir corriendo detrás de una pelota, pero no sabemos a ciencia cierta qué es, porque se ha perdido esa pequeña historia cotidiana que la damos por hecho. Y eso se gana a través de las colecciones, las obras de arte, los museos y las exposiciones temporales. Todo tiene un porqué, no es de a gratis, por así decirlo. Y hay que buscar siempre, sin juzgar, que es una de las políticas, yo no juzgo a nadie, mientras, como yo digo, no salpique, ¿no? Si a mí ya me afecta, ya entras. Pero hay que intentar no juzgar, hay que intentar ver la historia de una manera imparcial, y eso se ve y se aprende a través de visitar museos, visitar galerías de arte, visitar anticuarios, ferias de anticuario. Acaba de ser recientemente MAC o la Zanat, Feria de Anticuario, la primera a gran escala realizada en la capital. Y eso sí es comercio, pero es comercio de piezas que de repente puede llegar el INAH y le decir, me interesa ese cuadro, lo compro porque me hace falta para un museo. Y hay que tener una política de adquisiciones. Es muy importante. No solo una política, como la tenemos en la Secretaría de Hacienda, y no es una crítica, pero que es muy bueno, el pago en especie. Pero también se tiene que poder pagar impuestos no solo con artistas vivos, sino si yo tengo una obra importante en mi familia o en mi casa, que la puedo donar a la nación por el pago de un impuesto, por el pago de un trámite, por alguna, o puedo tener una exención, o puedo tener que me quiten unos impuestos por esa donación que yo realizo. No es a fondo perdido, porque yo quiero que si yo debo 100, pues les doy algo que vale 200, pues lo tomen, ¿no? Y sirva para poder ilustrar a la gente en otros ámbitos y en otros sectores de la historia y de la sociedad, que creo que son muy importantes. Retomando y volviendo al guión un poco, estábamos hablando que los prestadores pueden pedir que las piezas sea anónima o que aparezca público su nombre. Si aparece público, aparece el nombre de la colección, aparece el nombre de la colección o del representante legal. Esto es otra fórmula que si el coleccionista por miedo no quiere figurar él, Juan Manuel Corrales por miedo ya me han robado 2 veces en casa y han ido profeso por un cuadro, porque es así, es robo por encargo cuando tú prestas obras importantes. Yo conozco, y hago un paréntesis para ilustrarles un ejemplo de un coleccionista, de los grandes coleccionistas de Compañía de Indias, yo creo que de Latinoamérica, que está en México. Fueron a robarle a su casa 2 tapas de 2 jarrones. Es un robo por encargo. A alguien le faltaban esas tapas y él sabía que el señor tenía los jarrones completos y el que no tenía los jarrones completos quería tenerlos completos. Lo mismo pasa si saben que yo tengo este cuadro, aparece Juan Manuel Corrales y alguien se encapricha y dice, manden al señor a por el cuadro a su casa, ¿no? Entonces, para evitar eso, puede aparecer el nombre del representante legal que yo designe, que es mi apoderado, y un poco yo evito ciertas posibles complicaciones. O el nombre de una fundación o de una institución cultural a la cual yo tengo como un paraguas mi colección a título personal, que es muy importante, y ya hago una sociedad civil, un ACE, cualquier tipo de institución que cobije y que respalde eso, pensando que en un futuro lo voy a donar, lo voy a hacer público, ¿no? Entonces hay muchos tipos de figurar los préstamos temporales, muchos formularios, porque yo creo que tenemos que dar la posibilidad de que el coleccionista, hay veces que te dicen, yo te prestaría, pero no quiero que se sepa que es mío. Evitar poder mostrar esa pieza. Por eso hay que darle toda la flexibilidad posible. No importa nada. Lo importante es presentar la pieza. Yo le recuerdo
en la exposición bicentenaria de México 200 años, cuando estábamos hablando un poco de la invasión americana, con el coronel o general O'Ferry, que estuvieron en el norte. De repente hablo con un coleccionista y me dice: tengo un busto de ese personaje, es el único que hay en México, te pido por favor que me lo prestes, nunca se ha exhibido. O del Padre Alegre, este coleccionista tenía de los dos. Entonces, oye, préstamelo, nunca han salido de mi casa, te doy todas las facilidades del mundo, pero necesito que el público vea que eran personas de carne y hueso, que los historiadores vean que hay una representación de esa persona. Es lo mismo que si hablamos de la Malinche, no hay ninguna representación de ella fidedigna, ¿no? Pero sí conocemos representaciones de grandes héroes de la patria, ¿no? Entonces, si yo sé que en una colección privada hay, por ejemplo, por decir, un cuadro, un retrato de la Malinche de época, que lo dudo, pues no era el momento y las circunstancias, lo importante es sacarlo para poder mostrarlo al público. Es el objetivo más importante de la creación de cualquier investigación, y en la investigación de una exposición te rodeas de los mayores expertos en ese momento, y si puedes, contrapones un experto de una tendencia y un experto de otra tendencia, para no dar un juicio parcial, por así decirlo. Tú les tienes que dar los datos básicos y los datos importantes de las investigaciones. Pero a mí me decían, cuando yo era comerciante de antigüedades: ¿me puede hablar de esta pieza? Pues mire, es una cómoda del 18 francés y tal. ¿Cuánto vale? 1 millón de pesos. Y decía el cliente: quiero el mueble más caro que usted tenga. ¿No? Qué pena, ¿no? Porque toda la explicación, la investigación que yo he hecho, todo lo que le he contado sobre la pieza no sirve de nada, ¿no? A mí me han tocado casos de un candil y me decía el cliente: necesito un candil para mi comedor, pues este vale tanto. Eso vale como un Mercedes. Cuelgue usted el Mercedes en el comedor a ver si le da. Es tan sencillo, ¿no? La gente, claro, y yo lo digo en un tono con el acentito español que me cargo y demás, que la gente le molesta, ¿no? Pero es que es la verdad, porque como yo le decía, el Mercedes, si usted lo saca del concesionario, lo roda 20 kilómetros y se deprecia un 25%. La obra de arte va a aumentar su valor siempre, siempre, porque hay un valor de reposición, hay un valor histórico, hay un montón de condicionantes, pues que su coche, perdón, le van a dar 2 pesos. Lo que usted invierte ahora, a futuro, sus hijos o sus nietos tendrán una gran pieza y tendrán una gran inversión. Eso es lo importante. Y esa es la importancia de los museos y las exposiciones. Luego, retomando el guión que yo les traigo, tenemos que fomentar los préstamos a nivel privado. Yo siempre es uno de mis grandes objetivos. Como les decía, y reitero, presentar el retrato de Sor Juana del Castillo en un sitio, en otro, perdón, ya está muy visto. Pero si encuentro una versión de ese retrato de época, que tiene un coleccionista privado, que tiene una simbología diferente, puede llevar a los investigadores a encontrar o descubrir otras cosas. Y eso se consigue gracias a esa colaboración con un privado. Y gracias a ese tipo de alianzas, que es un poco el título de mi conferencia. Esas alianzas son las más importantes. Pedirle a un museo nacional que me preste algo, ya está muy visto. Ya está muy visto. Yo quiero sorprender al público. Yo quiero que el público caiga rendido por algo que no se espera ver en una exposición. Eso es lo más importante. Y entonces las piezas, como les decía, no, lo importante de la colección privada es que son piezas desconocidas, poco conocidas, que nos abren un mundo a la investigación, nos abren un mundo a nuevas posibilidades, y tenemos que preferir, o yo por lo menos, y creo que hay una gran tendencia en ese sector de museos, que priman las piezas desconocidas a las piezas muy conocidas. Es lo más importante. Luego tenemos que, dentro de los rubros de los préstamos, siempre hay unos gastos inherentes, ya sea un museo público, privado, federal, municipal, estatal, que es, pues, el que pide, paga, ¿no? Entonces, si yo quiero que tú me prestes, es lo mismo que si yo quiero que tú me prestes el coche, pues tú pagas la gasolina y el parking, ¿no? O el estacionamiento, ¿no? Y si pasas por una caseta, pues tú, que eres el que lo has prestado, pagas el costo de la caseta.
Lo mismo pasa con una obra de arte. Si yo te pido a ti, museo o particular, yo pago el empaque, el embalaje, la transportación, el seguro, clavo a clavo, siempre que es desde que se descuelga hasta que se vuelve a colgar en el mismo sitio. Pago los correos o los comisarios que acompañan esa pieza, es decir, yo presto como una institución, no es esto, ¿no? Pero yo presto esta pieza, supongamos que es una pieza maravillosa, y es tan maravillosa, tan frágil, que solo la puede operar alguien de mi museo. Entonces yo tengo que pagar a esa persona un seguro médico, boleto de avión, hospedaje, viáticos, porque es la única persona que puede tocar la pieza. Aunque yo la pida, yo no la puedo tocar. Y si esta pieza la he dejado puesta en una vitrina, la exposición dura 4 meses, tenemos un fuerte temblor y se mueve un poquito en la vitrina y se queda así, yo no puedo abrir la vitrina sin autorización de la persona y volverla a colocar. Yo le tengo que mandar a una persona una fotografía y decirle, la pieza está aquí. Si tú me quieres mandar a un especialista de tu museo, yo lo tengo que pagar a fuerza. Yo les confieso, cuando fui director general de la Galería de Palacio Nacional, tanto en la exposición del Bicentenario como la del Centenario, que nos tocaron muchos temblores importantes, llegaban los de Protección Civil, todos al jardín, y yo me iba corriendo a la galería. ¿Pero dónde va usted? Digo, a ver las piezas. La seguridad, yo sé que este palacio no se va a caer, ¿no? Pero lo que a mí me importa es que con las noticias, con el internet, con las redes sociales, yo, por ejemplo, en el caso de España, yo en el momento que estaba temblando, iba corriendo y ponía un mensaje a España: todas las piezas de patrimonio nacional que están en México están en correcto estado o no han sufrido ningún daño. Y me decían, ya nos enteramos por WhatsApp, ya nos enteramos del temblor. Claro, yo no me puedo permitir, si soy el responsable del museo y de la exposición, irme al jardín 20 minutos a esperar si no hay una réplica. No, yo me tengo que ir corriendo a ver la pieza. Primero porque intervienen muchos gastos, interviene desde un seguro. Hubo una pieza que costaba, que no les puedo decir cuál era, costaba 55 millones de euros. Y yo decía, es que se cae el cuadrito de 55 millones de euros y yo me meto en un lío que no lo quiero ni pensar, ¿no? Entonces, todo eso corre por cuenta del que presta, del que pide, perdón. El que presta no pone nada. Entonces, después del seguro, los gastos que les contaba, están las investigaciones, las fotografías, ¿no? Un montón de gastos. Todos esos gastos no influyen, pero tienen que ver en las formas de colaboración. Las colaboraciones son préstamos gratuitos, por así decir, al 100%. Tú me prestas, pero cubre todos los gastos hasta que la pieza vuelva a estar aquí. Está correcto. Pero puede que la persona que me presta, como era el caso que les contaba antes de los museos alemanes, nosotros prestamos Azteca y ustedes, museos alemanes, me prestan Faraón, el culto al sol. Hay una reciprocidad, ¿no? Y en otros casos, y ahí les pongo también otro ejemplo, se cobra una cuota o un fee. Por ejemplo, Egipto siempre cobra. Oiga, usted por prestar, sí, por decir, quiero esto, usted ponga $1 millón y luego ya hablamos. Si te interesa y tú crees que la perspectiva que tiene esa exposición de público, de repercusión cultural en tu país, con los niños, con la tercera edad, con los estudiantes, con todo, merece la pena el gasto. Pero siempre hay que tener en cuenta que puede haber una cuota económica o un fee. Dentro de eso, el pago de la cuota, yo les confieso que no soy muy proclive a ese tipo de acción. Primero porque el pago de una cuota, las cuotas acaban, quién sabe dónde. Nunca redundan en beneficio de las piezas. Y las cuotas acaban comprándose con la cuota carpetas, una computadora, trabajo, material de oficina. No es una cuota que la pieza por sí lo vaya a sentir, como yo lo digo. Y yo soy más... Son gastos administrativos que se van en otra cosa que no es para preservar el patrimonio. Y yo soy más de la opinión de, ¿tú me quieres cobrar? Bueno, yo te restauro las piezas
En vez de yo darte un dinero, que tú lo puedes ocupar en lo que tú quieras, hombre, es un dinero que ocupas por ley de transparencia en la gestión del museo, en lo que sea, pero no redunda en la pieza. Y como yo vengo de la escuela de haber tocado las piezas, de haber sido restaurador, yo quiero que las piezas, esa compensación económica caiga al 100% en la pieza. Entonces, si yo puedo restaurar la pieza, perfecto. Y bienvenido sea ese tipo de alianzas, porque yo estoy fomentando la conservación de ese patrimonio gracias a la exhibición temporal de esa pieza. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la exposición con Patrimonio Nacional de España, nosotros restauramos la gran mayoría de las piezas que vinieron. Fue la cuota que pagamos. Pagar en España la restauración. Yo no la puedo restaurar, porque tienen que ser los restauradores de la institución o que ponga el propietario para hacerlo, los restauradores de su confianza. Pero esa cuota va al 100% en beneficio de ese patrimonio. Y eso es lo más importante. Y ese es el nuevo esquema que yo les quiero plantear de alianzas curatoriales. Creo que lo más importante de las alianzas curatoriales es gestionar patrimonios que puedan ser preservados gracias a la exhibición de esa pieza. Mucha gente puede decir, es que tú estás comerciando. No estoy comerciando. Estoy buscando recursos, dada la crisis global que hay a nivel mundial. No sé si vieron ayer las noticias, que se ha recortado un poco el presupuesto. Si yo no tengo dinero para restaurar, pero yo te lo presto a ti y tú me pagas la restauración, bienvenido sea. No pongo el dinero. Va en una pieza y preservo un patrimonio que va a ser disfrutado por todos los visitantes. Lo mismo que pagar una cuota de un museo. Una cuota de entrada a un museo, si te pones a ver, es caro en México. Vale más que un litro de leche. Ya ni les cuento en Estados Unidos, te puede costar $10. En Europa, $14, 14 euros tranquilamente. Y hasta $50 te cuesta la entrada a un museo. Es mucho dinero. Pero tú piensas que con ese dinero se gestiona ese patrimonio, se gestiona ese museo. Hay museos, por ejemplo, una de las cosas que propiciamos cuando se creó la Galería Nacional, ya que estaba en la casa de todos los mexicanos, que es Palacio Nacional, que no se cobrara entrada. ¿Por qué? Porque es la casa de todos. Y, chicos, tenemos que tener alguna prebenda, ¿no? Es nuestra casa, nosotros votamos a nuestros gobernantes. Tenemos que, por lo menos, algún museo que sea gratuito, o algún día que sea gratuito también. Y eso es importante a la hora de traer estudiantes, traer jóvenes. Hacer partícipe a la sociedad de lo que es una exposición y de la importancia que tiene ver una exposición. No es decir, ay, qué aburrido otra exposición. Te la tienen que contar, te tienen que enamorar. Yo, cuando estuve a cargo de esta galería, por ejemplo, a mí me daba mucho gusto. Les puedo contar que una de las grandes visitas que yo he tenido el placer de asistir fue un grupo de invidentes. Es difícil. Y explicarles para que ellos sepan, y la persona que los traía me dijo, ¿usted me dejaría tocar que ellos tocaran alguna pieza? Por supuesto, déjeme que pida permiso. Yo pedí permiso al propietario de la pieza, era un cañón de bronce que yo sabía que no le pasaba absolutamente nada. Pero la cara, la expresión de aquellas personas tocando la pieza, sintiendo porque es su forma de ver para ellos el tacto, no se me olvidará jamás. Lo mismo que la expresión y la cara de unos reos que nos trajeron a ver la exposición del Bicentenario. Se cerró Palacio Nacional al público para que ellos vinieran por seguridad. Pero la expresión, dices, merece la pena, toda la friega que se lleva detrás de la organización de esas exposiciones. Lo mismo con los estudiantes. Nosotros tenemos un promedio de 6.000 escolares al mes. Y los 6.000 escolares al mes no los traes acarreados, sino que primero le educas al maestro qué va a ver. El maestro lo tiene que comunicar con los estudiantes. Los estudiantes, antes de entrar a la exposición, tienen que empaparse en las salas de comunicación educativa de qué es lo que van a ver, y luego ya entran a la exposición.
que entrar sin más, no se quedan con nada. Entonces, resumiendo un poco, creo que el título de la plática que yo les estoy dando es propiciar que las alianzas con museos se hagan a través de no cuotas, no fee, sino pago de restauración. Una reciprocidad, que podamos tener el privilegio de tener obras de otros museos internacionales o nacionales y que podamos verlas y contemplarlas cuando se ha hecho una nueva dinámica de alianzas curatoriales, que es el objetivo de un poco buscar nuevos cauces, porque claro, a mí que me digan los egipcios, dame $2 millones por traer mi patrimonio, a lo mejor se lo clavan ellos, ¿no? Entonces prefiero que se restaure una pieza, ¿no? Y eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que propiciar, ¿no? Para que ustedes que están estudiando, se interesan en la gestión cultural, vean que hay otras fórmulas de préstamos y otras fórmulas de poder hacer alianzas con otras instituciones que nos pueden parecer muy lejanas o imposibles de alcanzar, pero yo creo que con el no siempre lo tenemos y hay que luchar por eso. Entonces hay que tocar la puerta y decir, oiga, ¿tú me prestarías? ¿Qué me prestas así? ¿No prestarme? Perfecto. Oye, ¿quieres que necesito que restaures la pieza? Perfecto, si puedo y tengo recursos, adelante, porque va en beneficio del público que va a visitar las cosas. Pues sin duda una gran experiencia de Juan Manuel Corrales y un gusto haberte tenido aquí y que haya sido tan generoso de compartirla con todos nosotros. Pues un fuerte aplauso y muchísimas gracias.